Paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Cada noche es una bendición. Cada noche que podemos compartir la palabra es una bendición muy grande, porque ese es el propósito del Señor, que lo conozcamos y que lo entendamos. No que nos estemos estancados en una religión y en una religiosidad y en un legalismo o en un libertinaje. El deseo de Dios en la Biblia es que lo conozcamos. Por eso Él dice por allá en Oseas 2 veces, 4:6 y 6:4. Y lo dice en otros versículos, de que Dios no se agrada tanto con sacrificios, sino con que lo conozcamos. Porque es obvio, únicamente conociéndolo, vamos a ver algo de su santidad, de su poder, de sus atributos, de su seriedad, de su fidelidad, de su amor, de sus juicios, de su celo, de su ira, de su omnisciencia. Por mucho que nos escondamos, todo lo sabe. Por muchas caras bonitas que hagamos en la iglesia, Él sabe nuestra hipocresía y conoce nuestro ser. Su omnipresencia, no importa dónde nos metamos, ahí está. Lo sabe todo. Entonces, solo conociéndolo podemos nosotros verdaderamente apreciar su santidad, apreciar su amor infinito, al punto que se dio a sí mismo por nosotros, para llevar un pueblo santo al Señor. Entonces, muy importante, que es una bendición podernos reunir a estudiar la palabra. Ya hemos visto mucho legalismo, mucho, siempre, casi siempre lo mismo, que es buena la palabra, obvio, siempre. Pero también es importante crecer en el conocimiento de Dios para no quedarnos estancados, porque la verdad nos hará libres, no nos quedamos viendo un pedacito de la verdad, sino la verdad, porque si no nos quedamos encerrados en un legalismo mentiroso. La verdad, que es amplia, nos hará libres, hermanos. Entonces, muy importante que vayamos entendiendo de eso. Entonces es una bendición muy grande el podernos reunir para conocer del Señor, para conocer de su palabra, para conocer de sus propósitos, para entender cómo es que Él piensa. Eso es lo que estamos haciendo, revisando todo lo que nos han enseñado respecto a la escatología, y para ver cómo es, eso es lo que piensa el hombre. Pero vamos a ver, estamos viendo cómo piensa Dios, cuál es el orden de Dios, porque lo que yo estoy viendo es que en el hombre no hay orden. Por eso, si hubiese orden, y todos nos llamamos cristianos los que estamos en el Señor, porque usted ve tantas sectas diferentes, hermanos cristianos de diferentes denominaciones y con pensamientos diferentes, con doctrinas diferentes, con credos diferentes, con declaraciones de fe diferentes. Qué cosa más increíble. Usted en la Iglesia Católica solamente ve una declaración de fe, es una unidad todo, aunque esté fuera de la palabra de Dios, pero es una unidad. Eso es lo que Dios pretende, pero aquí no hay eso, y mucho menos con la palabra. Entonces por eso estamos comprobando, así como los de Berea, estamos comprobando que de lo que nos han enseñado es verdad y que no, para poder coger lo bueno y desechar lo malo o lo que no es. Porque es grave si usted y yo estamos en errores que nos han infundido otros y seguimos en esos errores a pesar de que tenemos acceso a la verdad. A la verdad. Entonces, qué bendición, hermanos. Los saludo, los bendigo en el Señor. Me alegro su esfuerzo. Y el que la palabra permitamos usted y yo que corra, y que corra a través de ustedes, a través de mi vida, y que sea glorificada en ustedes, en mi vida, y en aquellos otros que la reciban a través de usted y a través de mí. Porque dice el Señor que muchos serán salvos por la palabra a través de ellos. Juan 17. Entonces, muy importante, hermanos. Continuamos con esta maravillosa enseñanza del anticristo, el hombre de pecado. Estamos en la número 12. Y qué bueno que vamos avanzando en ese propósito de poder estudiar estos. Ahí los conté, pueden ser más, pero son 16
principios necesarios para poder estudiar el libro del Apocalipsis. O sea, para poder comenzar en la base del libro del Apocalipsis, no para entender Apocalipsis, para poder ir a la base apenas y comenzar a hacer el campamento en la base 1. De ahí, con todo lo que el Señor nos va a dar, con todos estos principios y todo este entendimiento que nos va a dar grandemente, entonces vamos a poder llegar al campamento 2 y así hasta el campamento 3, hasta que lleguemos al campamento 7. Si Dios lo permite. Entonces, imagínense los que estudian Apocalipsis sin tener en cuenta estos 16 principios. Este es uno, el anticristo y hombre de pecado es uno. Imagínense. El resto, Mateo 24, las 70 semanas de Daniel. El lenguaje figurado, el lenguaje que usa Dios a través de toda la Biblia. El milenio, etcétera, etcétera. Qué importante. Hermanos, que vamos avanzando, ya está en la enseñanza número 12. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. O sea que lo que permite que el Señor venga es la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual, este hombre de pecado, o lo que él represente, pero son seres humanos, no es ningún diablo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo. Ahora, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ojo, Pablo escribió esto hace 2000 años y él dice que hace 2000 años ya estaba en acción ese misterio de iniquidad. Palabras claves para este estudio: apostasía, iniquidad. Iniquidad, apostasía. Porque ya está en acción, siglo I, el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente de hace 2000 años, no de hoy ni de ningún futuro, lo detiene. Hasta que él a su vez, ese misterio y esa persona o ese grupo o lo que lo represente se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará, o sea, se mostrará, porque, ojo, el contexto es que ya está en acción. Ojo, explico. Pablo declara esto en el año 50 al 52. Después de Cristo, o sea, ya Cristo tenía más 20 o 21 o 22 años que se había ido para el Padre, a la derecha del Padre, o sea, al poder del Padre. Y aquí en el 52 Pablo declara esto, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y él dice, ya ustedes saben quién es el que lo detiene. Pero si saben quién lo detiene, ¿quién detiene qué? ¿A Napoleón? ¿A Cristóbal Colón? ¿A quién? ¿A Hitler? Ellos saben quién. Si sabe quién lo detiene, porque sabe a quién está deteniendo. Hace 2000 años. Muy importante, hermanos. Entonces, al decir Pablo ya está en acción, en el año 50 al 52 está diciendo esto. No significa de que, número uno, el hombre de pecado nació ahí y entonces va a nacer ahí y va a aparecer con la apostasía. No, ya venía desde antes, porque si no, ¿cómo se llama hombre de pecado y cómo Juan lo llama anticristo? Si es anticristo es porque viene desde Cristo. Desde ahí viene la oposición, desde ahí viene la apostasía. No nació aquí en el 52. La Biblia es contextual, es para entenderla, hermanos. Nada que ver con esto.
Pablo está diciendo, pero él entiende y ellos entienden de que eso ya viene desde Cristo. O sea, antes de que viniera Cristo, no había anticristo. Nada. Nada. Los anticristos aparecieron cuando él apareció en el año 26 y medio, 27. Y tuvo su ministerio y murió en el año 33. Perdón, 30. En el año 30. Entonces, ese inicuo, ese hombre de pecado, esa iniquidad, ese misterio de iniquidad ya venía, simplemente que venía y venía muy tranquilito, porque más o menos en el año 50 se celebró el concilio de Jerusalén, año 50, y cuando se reunieron era porque, si usted se lee esos, en el capítulo 15, si usted lee todos esos capítulos, ve que la iglesia está en un crecimiento tremendo. O sea que ahí los venían persiguiendo porque Pablo había sido un perseguidor, pero cuando el Señor se encontró con él en Hechos capítulo 9, ya pasó a ser el mejor apóstol del Señor, el que más gente se ganó. Entonces, la persecución venía, pero muy leve, tranquilita, venía así. Pero, ojo, en Hechos capítulo 15, donde se reúne el concilio para ver, porque venían tantos gentiles que habían venido al Señor. Pedro estaba dando el testimonio de Cornelio y de su familia, y Pablo también, y Bernabé, de todas las maravillas que el Señor estaba haciendo, cómo estaba creciendo la iglesia. Ahí se estaba levantando grandemente esa oposición. Por eso es que él habla en ese contexto de que viene la apostasía, o sea que inicuo dice que se manifestará, o sea que está ahí, que viene desde atrás, pero va a llegar un momento en que se va a dejar ver. Usted no ve que hay gente, por ejemplo, que la empresa, usted conoce la empresa, tremenda empresa, tremendo, y nadie conoce al dueño. Un momento a otro en una fiesta, ¿ves? El dueño se manifestó, pero ese era el dueño desde el principio. O sea, los que comenzaron con esa maldad, con esa perversión, con ese ataque de lo que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios venía a establecer, es lo mismo. Pablo está diciendo aquí, pero en un contexto ya, en el crecimiento de la iglesia, ahí donde más enardecen, y ahí donde comienza con más fuerza. Muy importante, contexto, hermanos. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Mire que aquel inicuo la gente lo ha traducido, y nos lo han traducido siempre como Satanás. Satanás. Pero esto no tiene que ver nada con ningún Satanás, hermano. Sí, con el principio que él engendró en el Edén, y que está en todos nosotros. No se irá nunca hasta que no recibamos un nuevo cuerpo inmortal y una nueva naturaleza incorruptible. Pero de resto, muertos, ahí sigue, hasta que venga la resurrección. ¿Qué es lo que nos va a limpiar de todo eso? La resurrección. Y la resurrección, por supuesto, es en la venida del Señor, o el rapto que llaman, la venida del Señor. Entonces, muy importante. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tremendo. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, seguiré repitiendo. La Biblia es contextual. No hay un libro más contextual que la Biblia. Quiere decir que depende de hechos históricos ubicados en tiempos específicos, en tierras específicas, en cumplimientos específicos. Todo en un orden perfecto de Dios, pero todo es contextual. Así de sencillo. Toda la Biblia es contextual. No le busquemos por otro lado. Por eso es que hay tanta equivocación. Miren, nosotros estamos estudiando 16 principios como mínimo
para poder estudiar Apocalipsis. Y la gente va y se meten a estudiar Apocalipsis sin tocar estos principios, hermano. Y mire todo lo que nosotros hemos descubierto, es solamente en uno. ¿Será necesario? Dios es un Dios de orden. Pero cuando uno va, no, no digamos que van por orgullo o que van por necedad, no, van porque se sienten, hermano, con el deseo y el ánimo de enseñar. Es que no estamos culpando a nadie. A veces de pronto yo he usado palabras un poco fuertes, yo les pido perdón. No se trata de eso. Son hermanos pastores, hermanos ministros. Sí, es la verdad. Porque todos nos equivocamos, ¿quién no? Y Dios los bendiga y Dios los guíe. Y Dios les ayude y Dios nos ayude, porque todos necesitamos la ayuda del Señor. Pero la Biblia es contextual, hermanos, es contextual y punto, de ahí no nos podemos salir. Y otra cosa muy importante, nosotros fuimos diseñados para aprender basados en repetición. Repetición. Si no hay repetición, no hay aprendizaje, no existe. De pronto hay genios que le dicen las cosas una vez y ya se acuerda de ellas para siempre. Yo a veces saludo a alguien, me da el nombre y a los 10 segundos ya se me olvidó. Así de sencillo. Me da esta vergüenza, pero ¿qué puedo hacer? Entonces repetición, ¿cuál es el nombre? Hasta que me lo grabo. Y así es esto, repetición. Porque hay gente que quiere ya lo nuevo. No. Repetición. Pablo decía, me es necesario repetir las mismas cosas muchas veces. Pedro también lo decía. Entonces, ¿por qué? Porque fuimos diseñados así. Entonces la Biblia es contextual. Y otra cosa que tenemos que entender, hermanos, la Biblia es como un correo que le llegó a usted. Un libro que nos llegó por correo. No un libro que estamos viviendo. Eso tiene un contexto profético e histórico cumplido o que se irá a cumplir. Pero para nosotros, lo escatológico, en su gran mayoría, hermanos, vamos a mirar por la Biblia si ya se cumplió o no. Para nosotros es aplicación, no más. No espere, hermano, ni esperemos que se manifieste algo que se tenía que manifestar en un orden de Dios. Orden histórico, profético, en un cumplimiento, en un espacio, en un tiempo específico. Muy importante. La Biblia, nosotros la recibimos para vivirla espiritualmente. Y quiero poner 2 ejemplos. Pero no tiene ningún cumplimiento histórico, ojo, en nosotros respecto a eventos que tenían un contexto profético para la primera venida del Señor. Ojo, muy específico. Los acontecimientos proféticos que tenían que cumplirse para la primera venida del Señor no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros, el Señor nos los dio a conocer para que los entendamos y para que tengamos fe, como la fe de la gente que le clamaba al Señor y que les ha cumplido siempre a todos. Entonces, para nosotros es una aplicación espiritual. No esperemos que se cumpla, hermano, lo que el Señor tenía que cumplir. Lo vamos a seguir explicando para que usted lo entienda. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel tenían un cumplimiento profético. El ángel no le dijo a Daniel que les iba a dar 70 semanas, o sea, 490 años, más 2000 años que llevamos. O si no, que me lo muestre cualquier maestro en la Biblia. Ni ningún reloj que se paró, no existe en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, no existe. Y si no existe, ¿por qué usted lo ha permitido y yo? ¿Por qué? Pero ahorita ya estamos estudiando. No existe ningún reloj que se paró, no existe ningún tiempo extra. El único tiempo extra que existe en la Biblia es aquel que el Señor le dio al rey Ezequías, que le dio 15 años más.
Pero Dios es un Dios de orden perfecto. El Señor no dijo que les iba a dar 490 años y les mintió y se los llevó después. Ya van 2000 años. Mire, la profecía más larga del mundo es la que el hombre con su mano ha extendido, no Dios. Y eso lo vamos a mostrar por la Biblia. Es que eso está claro por la Biblia. Entonces, pero hay graves problemas que tenemos usted y yo. ¿Y por qué? Porque es que nuestra mente ya ha sido acostumbrada a un sistema, hermano, o a una escuela escatológica futurista, dispensacionalista. Entonces ya su cerebro y el mío vienen programados. No queremos aceptar nada que no sea eso. Entonces, si eso es así, ¿para qué estoy estudiando yo? ¿Y para qué estoy enseñando? No, porque yo creo diferente a todo eso. ¿Por qué? Porque lo encuentro en la Biblia y usted lo va a ver. Entonces, nuestra mente ha sido programada. Lo escatológico, lo profético que tenía que cumplirse con la venida del Mesías está ubicado en un tiempo específico por Dios, en un reloj de Dios, no en un reloj de un Medio Oriente. Nada que ver, hermano. Las cosas de Dios no tienen que ver con carne y sangre. Nosotros somos el favor de Dios, toda la humanidad. Eso es todo. Entonces, las 70 semanas de Daniel, Isaías 49, donde profetiza del nuevo Israel que venía a cumplir la redención para Jacob, para las tribus perdidas y luz a las naciones. Silo, Génesis 49, 10, que venía como rey para que cuando él vino había un reino establecido, con leyes establecidas, con templo establecido, con un sistema de vida, de costumbres, con leyes, hermano, leyes civiles, cultuales y ceremoniales. 613 mandamientos. Así de sencillo. Así vino el Señor, estaba todo establecido, Él lo respetó. Pero había profetizado Jacob que cuando Él viniera, todos se deberían someter a Él. Y también había profetizado el grande profeta, el libertador de Israel, Moisés, de que Dios iba a levantar a otro profeta mayor que él, y que el que no se sometiera a ese profeta, él venía con un código de muerte. Entonces, todo eso tiene un cumplimiento en él. Él le dijo a los dos de Maús: todo eso se ha cumplido en mí. Los 5 libros de Moisés, la ley, los profetas y los 150 salmos. O sea, todo lo que habla de mí se cumplió en mí. Entonces, las 70 de Daniel se mandaron para que él las cumpliera. Él declaró en la cruz: Padre, todo lo he consumado, te he cumplido, te he glorificado, porque el Señor le dijo: Él me glorificará. Verso 2 de Isaías 49. Y también lo dijo en Juan 17: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Dice, oye, hermano, nosotros creerle al brazo de carne en vez de creerle a Dios, que Cristo declaró que Él ya había cumplido todo, incluyendo las 70 semanas que las tenía que cumplir Él. Que lo vamos a ver, délo, porque no se ha cumplido, que todavía está para dentro de miles de años futuros. Porque no espere la venida de Cristo, hermano, mañana ni pasado mañana. El Señor dice que uno lo sabe, sino el Padre. Entonces ya van 2000 años de una profecía que era para 490 años y ya van 2500 años y no se ven ni señas. Tenían esperanzas de que es que en el 48, que no fue ningún 48, en el 47 fue que declararon eso, en el 48 fue que se firmó. Pero que se estableció una nación en un día. Eso es falso, eso es antibíblico, antihistórico. Eso comenzaron y fue un proceso de años. La única nación que se estableció en un día fue la iglesia, con un rey, con un reino, con unos diplomáticos, con un orden, con leyes, estatutos, templo, con todo, con promesas, con cobertura, con extensión, con proyección. Todo un reino se estableció. O sea, esa nación nueva, como dice Primera de Pedro 9, se estableció en un día, la iglesia, el día de Pentecostés, lo único. Entonces,
El Señor dice que Él cumplió todo, que glorificó al Padre en la tierra, que acabó su obra en la cruz, dijo, lo consumé. Y usted y yo le hemos hecho mentiroso porque otros nos vinieron, nos lavaron el cerebro y nos acomodaron en nuestra mente una teología totalmente fuera del contexto bíblico. Eso es gravísimo, hermanos. Es muy importante, muy importante. Entonces, todo eso, Isaías 61, 1 y 2, tenía que cumplirlo Él. Si el Señor no saca la espada, la venganza del Padre, porque el Padre lo mandó no solamente a dar libertad a los cautivos, hermano, a sanar a los enfermos, a los quebrantados, a sacar de la cárcel, hermano, y a mostrarse en Él el año agradable del Señor. La fidelidad, el amor, la sanidad, las promesas de Dios, el año agradable. Pero continuando ahí, que no sacó la espada cuando comenzó su ministerio, entonces esa espada Él la tenía que sacar. ¿Y por qué no la sacó? Porque Dios es un Dios de orden. La sacó Pedro el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 19 en adelante. Ahí está. Lo que profetizó Joel, porque él le dijo, nosotros no estamos borrachos, esto fue lo que profetizó Joel. Que en los postreros días, ojo, contexto, los postreros días de un reino que el Señor, claramente lo dice Daniel 2:44, que el Señor iba a destruir a esos 4 reinos y que Él se iba a establecer como el único rey desde ahí para siempre. Y que nunca más le dejaría el reino a ningún otro pueblo, porque Él le había dejado el reino a Israel y se había ido, les había dejado la viña. Y cuando vino Él a recoger los frutos, mataron a los profetas, mataron a los discípulos, mataron a los apóstoles y después lo mataron a Él. Les dijo, nunca más lo voy a dejar. Entonces ya Él es el que reina. Entonces ese cuento de que Él va a reinar, dice que con Israel desde el Medio Oriente, hermano, eso es antibíblico, eso no aparece en la Biblia. ¿Qué aparece? Descontextualización de la Biblia. Entonces hace perverso todo y hace a Cristo mentiroso y al Padre mentiroso y a los profetas mentirosos. Entonces por eso es que 490 años los convirtieron ya en más de 2500 años y en subienda. Entonces en el año 48 ahí tenían esperanza, ya nació, ahí ya brotó la higuera, ya 70 años más. Mayo 14 del 2018 ya iba a aparecer y comenzaron a profetizar todos los pastores. A profetizar desde el 2001, 2002 hasta el 2017. Ya va a aparecer, ya la gran tribulación. Pasó hace 2 años. ¿Y qué hay? Nada. Todo fue mentira. ¿Por qué? Porque cogieron la Biblia y la descontextualizaron. Entonces ya vienen algunos de esos ricos y famosos y ya les extendieron 10 años más que para el 28. Y en el 28 vamos a ver que es pura mentira, porque eso es pura mentira. El Señor los está avergonzando, pero no quieren aterrizar. En vez de arrepentirse ni hablarle abiertamente a todo el mundo. Como hizo un pastor que hace años, no recuerdo el nombre en este momento, escribió un libro él era dispensacionalista, sobre todas esas cosas del futuro. Hermano, muy conocido y vendió no sé cuántos miles o cientos de miles de libros. Y cuando aterrizó y le vieron y se dio cuenta de que estaba hablando mentiras, hermano, entonces publicó de que le devolvía la plata a todos aquellos que les había vendido el libro. Algunos le devolvieron, pero fue sincero, al 100%. Mientras los otros, hermano, no, qué vergüenza. Hermano, qué tremendo, ni siquiera vergüenza les da. Entonces, muy importante, hermanos, contexto. La Biblia es contextual. Punto y aparte. Contextual. No le metamos nada más. Todo lo demás es brazo de carne, torciendo la palabra de Dios. Entonces todo eso, las 70 semanas de Daniel. Isaías 49, el nuevo Israel, el que venía a redimir a Jacob, al remanente de Judá las tribus perdidas, a Judá y a las naciones. Claramente él dice que lo cumplió. Y en Hechos capítulo 2, verso 11, él dice que ahí en ese día de Pentecostés, en donde nació una nación, la única nación que nació perfectamente con constitución, con todo en un día, dice que había judíos piadosos de todas las naciones bajo el sol o bajo el cielo, todos. Y ese día le muestro otros versículos. Entonces,
el siglo que venía a entronarse, no dentro de un milenio no sé cuándo, nada que ver, a entronarse, y a que le entregaran el cetro, y que ese cetro ya lo iba a manejar a partir de ahora él solo, con un sacerdocio que está reinando con él en el nuevo reino que él estableció. Ojo, no que va a establecer un reino por allá, que nos van a tener, me muero y me va a tocar resucitarme para poderme meter allá a ese reino. Entonces, el profeta que vino con ese código de muerte según Moisés, Isaías 61, y todo en el contexto de su primera venida, todo, y todo en el contexto de los postreros días, primer siglo. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante, no tengo afán porque todo esto es nuevo, tristemente para nosotros. Entonces, pero ¿qué es lo único que se nos ha enseñado siempre? Que casi todo esto es para el futuro, casi todo esto, incluyendo Mateo 24, incluyendo todo eso para el futuro, una gran tribulación para el futuro, una abominación desoladora para el futuro, un templo para el futuro, porque toda la escatología depende del templo. Sin templo no hay escatología. Pero el Señor tenía un contexto. Entonces mire cómo torcieron todo e hicieron al Padre, al ángel que profetizó las 70 semanas de Daniel, a Cristo en Mateo 24 y en todo lo que él dijo, mentirosos. Hicieron vana la palabra del Señor, como lo estamos demostrando. Mire lo que dice 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, está diciendo Pablo en el primer siglo, que muchas cosas que le ocurrió al pueblo de Israel en el primer siglo, como ejemplo, cuando el Señor los pasó por el Mar Rojo, cuando lo sacó con prodigios y maravillas, también los juicios que el Señor trajo, todo eso, Pablo está diciendo, eso se escribió como ejemplo para nosotros, pero eso no nos va a pasar a nosotros, pero como ejemplo para que no seamos como ellos. Entonces, porque en el tiempo de Pablo, primer siglo, también se tenía que cumplir otras profecías respecto al Mesías, que esas sí les iba a tocar vivirlas, pero para nosotros es un ejemplo. Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versos 8, 9 y 10. Ni seáis idólatras, ni fornicarios, ni tentemos al Señor, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, les sucedió a ellos, y están escritas propósito para amonestarnos a nosotros, dice Pablo, a ellos en el primer siglo y a nosotros ahora, como una amonestación. Pero en Pablo se tenían que cumplir, mientras él estaba, se tenían que cumplir unas persecuciones y otras cosas terribles que estaban profetizadas, hasta que se cerrara el canon. Una vez que se cerró el canon bíblico, ya, ahí está. El Señor tiene reservado lo que Él tiene reservado. Pero a partir de que se cerró el canon bíblico, que entre otras cosas no fue en el 90 y pico, sino que fue en el 70, porque claramente Apocalipsis 11 menciona el templo y el Señor llama a Juan a que mida el templo. El templo, ¿cuál templo? Un templo futuro, un sueño que los mismos intérpretes vienen y entonces sacan que el templo de Ezequiel, hermano, nada que ver, no entienden nada, no entendemos nada, y tratamos de coger de una cosa para poder aferrarnos, para poder continuar con nuestras mentiras. Nada que ver. El Señor está hablando del templo de Jerusalén. Entonces, si en Apocalipsis todavía está ahí parado el templo de Jerusalén, porque no había venido todavía el juicio y todo lo que Dios había profetizado en Mateo 24 sobre eso. Muy claro. Bueno, y la Biblia da otras razones fáciles de entender de por qué no se escribió en el año 90 y pico, aunque el único que medio menciona eso es Irineo, que no fue inspirado. El inspirado era Juan, y el discípulo de Juan era Policarpo, no Irineo. Irineo era discípulo de Policarpo, y entonces él escribió eso, lejísimos. Entonces, hermano, muy importante, que eso también, ese es el estudio del templo que vamos a hacer, precioso, revelador, así como este.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a Pablo y a ellos en el primer siglo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ojo a esto, hermano. Miren, nuevamente, lo que está diciendo Joel, que profetizó, que Pedro está diciendo que se está cumpliendo en el primer siglo, lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1, hermano, de que ahora en estos postreros días, hace 2000 años, y Pedro dice que eso fue lo que profetizó Joel, de que en los postreros días iba a haber entonces el derramamiento del Espíritu y también sangre, fuego y vapor de humo, y todos los juicios que el Señor no sacó la espada en Isaías 61, 1 y 2, que lo estaba leyendo allá en el libro de Lucas 24, 44, cuando vinieron y le entregaron el rollo, leyó hasta donde seguía la venganza de Dios, pero todavía no era venganza de Dios. Él tenía que confirmar el pacto con muchos, que lo logró, porque él dice que logró salvar a las 12 tribus. Eso fue lo que lo mandó el Señor, y eso es lo que dice Isaías 49, 6. Y él dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, Dios mío, ¿cómo no creerle a la Biblia y creerle más bien al ser humano? Por muchos títulos, hermano, hay pastores que tienen título de divinidad. Todas las cosas, qué cosa más tremenda. Entonces, con respeto lo digo porque o no entiendo mucho eso. Entonces, a creerle al Señor, hermano. Por eso es que está viniendo tanto entendimiento, porque estamos permitiendo que la palabra se abra. Entonces, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, mire, no lo estamos diciendo usted y yo aquí hoy, de que usted y yo hemos alcanzado los fines de los siglos. No, Pablo lo declaró hace 2000 años, que esos eran los fines de los siglos. Pero no los fines del mundo, los fines de cuáles siglos, los 5 siglos que le dio el Señor. 490 años. 5 siglos. Para confirmar el pacto con el Señor, para que le entregaran el cetro, asilo, para que se sujetaran y sometieran a él, para que escucharan al profeta que traía una espada de muerte si no lo obedecían, para que se sometieran al verdadero, único y nuevo Israel, Jesucristo. Isaías 49, 2, 3. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante, que los fines de los siglos fueron hace 2000 años en el primer siglo. Contexto, hermano, todo es contexto. Entonces, Pablo está diciendo que esas cosas son como ejemplo para ellos. ¿Para quiénes? Para los que alcanzaron los fines de los siglos, o sea, para la gente, para la generación del primer siglo, para esa generación, sobre la cual el Señor hizo un decreto de juicio y de muerte sobre esta generación. Os aseguro que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Él le aseguró a esa generación que ellos aceptaron de que eran ellos, y los pastores cogieron al robarse la 70ª semana de Daniel para el futuro. Les tocó robarse el templo para el futuro, les tocó robarse todo Mateo 24 para el futuro, y les tocó robarse todo para el futuro, hermano. Porque si se llevan una cosa por regla de 3, se tienen que traer las otras, haciendo a Dios mentiroso sobre mentiras. Hermano, qué cosa. Entonces, y estas cosas les acontecieron como ejemplo a los del primer siglo, a los del primer testamento, y están escritas para amonestarnos a nosotros, ojo, a ellos, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, 490 años que les había dado el ángel, o sea, Dios a través del ángel, para que se cuadraran, se pusieran a cuentas. El Señor le mandó anteriormente a Juan el Bautista para que viniera y quitara las piedras del camino, y para cuando el Señor viniera, entonces automáticamente el corazón de ellos ya estaba listo para recibir al Señor, pero no fue así. Muy importante, contexto, hermanos. ¿Qué debía cumplirse entonces, hermano, al final de esos 5 siglos? La Biblia es muy clara, hermano, para niños, clara. Por eso la mayoría de los creyentes hoy estamos contaminados, totalmente contaminados con esa teología dispensacionalista futurista pro templo.
donde el Señor declara 490 años y en ninguna parte el Señor dice, ahora, los 490 años, ahora no, yo voy a parar el reloj y voy a darles 2000 años y pico más o miles de años más. ¿Dónde lo dice, hermano? No lo dice. Es una perversión sobre perversión de las Escrituras. ¿Dónde dice que Dios paró algo? Nada, hermano. Nada. La única vez que se menciona que Dios paró un reloj es por allá con el rey, creo que Josafat. Entonces, ¿qué debía cumplirse al final de esos 5 siglos? La Biblia es muy clara. Venía el profeta, un profeta como yo, a él se sujetará todo Israel. Venía Silo, el rey, a él le entregarán el cetro y se someterán a él. Venía el nuevo Israel, el que iba a guiar al pueblo a la Jerusalén celestial. A eso fue que él vino. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y todos los que quieren establecer, todos los que se robaron la 70ª semana de Daniel, Mateo 24 y todo lo demás, es porque quieren un reino terrenal. Terrenal. Hermano, nada que ver. Entonces, ¿y qué más? Tenía que cumplir la venganza del Dios nuestro. Isaías, el libro que él leyó en Lucas 4:44. El libro de Isaías, que le faltó leer esa partecita, pero esa se la dejó para que la declarara Pedro. Y para que se cumpliera en esa generación. Que la historia está llena hermano, está llena de realidades sobre eso, de cumplimiento. De que eso fue real, al pie de la letra. Pues al punto que ya no hay nación, según Dios. Lo que montaron ahí fue los Rothschild que compraron a la ONU y se metieron allá. Porque si usted se lee Deuteronomio 4:30, va a ver de que eso que se metió allá no es con el agrado del Señor. Porque se tenían que convertir ellos al Señor, someterse en ellos, sus hijos, a los preceptos, mandamientos, estatutos, decretos, leyes y mandatos del Señor. Se sujetaron cero. Entonces eso fue el hombre. Pero contaminaron a todos los creyentes, hijos del Señor. Nos contaminaron para creer esa mentira, hermano, hasta el día de hoy. Es tan difícil creer esto. Aunque se está mostrando verso por verso. Usted no lo puede contradecir. Imposible. Escríbame, hermano, por favor, y me dice qué va a contradecir de esto. Para que lo revisemos. De pronto estoy equivocado. Y lo corrijamos. Entonces, todo eso se tenía que cumplir en él. Y en la espada, o si no, no hubiese sido glorificado. ¿La espada para qué? Para él poder establecer un reino a plenitud, sin copias, sin oposición, sin competencia. Y eso ocurrió a partir del año 70 a plenitud hasta el día de hoy. No tiene competencia el reino de Dios. Todo lo demás fue destruido, hasta la genealogía, todo, no quedó nada. Lo que han levantado hoy, lo levantaron fueron los hombres, los predicadores. No Dios, no la Biblia, es antibíblico, ya no existe eso, no hay judío ni griego, solamente iglesia y pecadores, no más. Entonces, la Biblia muy clara, hermanos, muy clara. Miren lo que dice, lo voy a leer en la versión Pueblo de Dios para Todos, me parece más específica. Romanos 15:4, lo mismo, el mismo contexto. Todo lo que se escribió en el pasado, ojo, que la Biblia nos está escribiendo hoy para usted y para mí, entonces por eso es presente para usted y para mí. Nada que ver, nada más anticontextual y antibíblico. Todo lo que se escribió en el pasado, hace 2000 años y de ahí para atrás, está Moisés. Mira el propósito, fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza la tenemos viviendo a Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo, agradando a Dios, viviendo como dice el Señor.
permitiendo que el Espíritu obre su hermosura en nuestras vidas, permitiendo que la palabra nos limpie, nos santifique, que la palabra traiga luz a nuestra vida. Entonces, así es como vivimos con esa esperanza. Para nosotros es aplicación, no cumplimiento histórico. Nada que ver. La Biblia es contextual, es muy importante. O sea que nuestra Biblia, la palabra del Dios nuestro, es nuestra constitución de vida, escrita hace 2000 años y de ahí para atrás. Para nosotros es nuestra constitución de vida, es nuestra luz. Luz. ¿Con qué limpiará el joven, el anciano, la mujer todo su camino? Con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Aplicación. Tuvo un cumplimiento histórico. Él le entregó todo su mensaje y todas sus maravillas y sus promesas, se las entregó a un pueblo para que fuera luz a las naciones, y fue totalmente tinieblas para Dios y para las naciones. Ojo, eso lo dice la Biblia en cientos de versículos. Entonces por eso es que tuvo que venir otro Israel. Y él le dijo, este sí me glorificará. Y el Señor le dijo, yo te he glorificado, he acabado todo lo que me entregaste. Y por eso le dijo a los demás, todo lo que era para mí, yo lo cumplí a la perfección. Ojo, hermanos, qué hermosura. Mire qué cosa tan fácil. La palabra. Palabra. Estoy hablando verso por verso. Todos esos son versos, simplemente no le estoy dando el número. Entonces nuestra Biblia es nuestra constitución de vida, para vivir, porque la Biblia es viva y es eficaz, es espíritu y es vida. Es la única que nos hace libres, verdaderamente libres de todos estos mentirosos, de todo legalismo, de todo libertinaje, de todo poder. Porque el Señor nos ha empoderado. Y yo haré que guarden mi mandamiento, dice el Señor, y yo haré que los ponga a prueba. ¿Cuándo? Cuando nos sujetamos a la palabra. Cuando nos sujetamos al profeta, que Él es la palabra. Cuando Él es el rey de nuestra vida, Silo. Y cuando Él es el Israel que nos guía, el pueblo de Israel, que es la iglesia, ojo, constituida primeramente por judíos, 100% judíos. Y de ahí nosotros. Entonces es el orden, el Dios de orden, hermano. Es un Dios de orden. Qué hermosura, qué maravilla. Entonces, ¿qué debía cumplirse? ¿Qué debía cumplirse al final de estos 5 siglos? De los 490 años. Ahí está. Así que leamos entonces en contexto. O en el contexto del primer siglo, primera de Tesalonicenses, del capítulo 3, verso 8. Contexto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo primero que le viene a la mente a cualquier creyente que estamos tan contaminados es que aquí está hablando del diablo y de Cristo. Es lo primero. No lo podemos negar. Si a mí me hablaban de esto anteriormente, una pelea, una lucha entre Dios y el diablo. Pero acuérdese, estamos hablando del año 52. Ya el Señor había resucitado triunfante. Ya había llevado cautiva la cautividad. Ya todos los huestes, legiones, gobernadores, todo eso se habían sujetado bajo sus pies. Ya los había avergonzado, atado al más poderoso. Le había robado le había quitado el botín. Lo había avergonzado y expuesto, lo había humillado. Lo había condenado y lo único que le falta es echarlo al lago de fuego. De resto, no hay nada más. Lo que pasa es que nos han enseñado otras cosas porque han ido a Apocalipsis y han cogido Apocalipsis y ¡tum! Entonces nos han sacado todo eso de Apocalipsis y nadie, ni los que enseñan entienden nada y nosotros tampoco, entonces nos toca creerles lo que ellos no entienden y menos nosotros. Entonces se manifiesta, mira el contexto, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Entonces,
en nuestra mente automáticamente el diablo. Una pelea entre Dios y el diablo. Nada que ver. Nada que ver. Ya ese estaba más avergonzado y más atado. Que divorcian lo que dice Apocalipsis de que él va a ser atado, se lo llevan por allá. Nada que ver, hermano. Nada que ver. O si no, como le quitó toda la humanidad. Porque toda la humanidad es de Cristo. Él nos da la libertad. Por eso en el Nuevo Testamento Él siempre muestra el que quiera, libertad, venir en pos de mí. El que no viene porque no le da la gana, hermanos. O porque usted y yo le damos mal testimonio. O porque muchos pastores lo único que han dado es mal testimonio. Han cogido el púlpito nomás que para enriquecerse. Y muchos mandamás, capataces, yo conozco varios, capataces, que el pueblo, los que trabajan allá, le tienen miedo. Y por eso todo lo que diga él, firmado ahí mismo. Donde el Señor dice claramente que él llamó 7 hombres temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para que estuvieran ahí como veedores. Hermanos, que trabajasen para Dios y no para el jefe, el pastor. Ojo, que eso lo han corrompido terriblemente. La mayoría. Entonces, eso sí, ese mal testimonio no permite que la gente venga. Porque a pesar de que tienen emisoras y televisión y poderes, hermano, lo único que usan eso es para recoger más dinero y más dinero y más dinero. Llevando sabiendo que no se pueden comer sino 3, si tienen buena salud, 3 comidas al día, no más. Y gente muriéndose de hambre en las mismas iglesias. Qué tristeza, hermano. Le darán cuenta al Señor. Entonces, aquí vemos que pareciese que fuese una lucha, una guerra entre Satanás y el Señor. Mano, usted no conoce muchas iglesias legalistas que todo es el diablo, todo es el diablo, todo es el diablo. O sea que Cristo es un mentiroso que lo ató, Cristo es un mentiroso que lo humilló, que lo expuso públicamente, que lo derrotó, que lo destruyó. Hebreos 2:14. Que lo único que le falta es tirarlo al lago de fuego. Ojo. Es un avergonzado, es un derrotado, es un despojado. Entonces aquí no está hablando no, está hablando aquí de un poderoso. Un poderoso que eso sí, actúa bajo la influencia de la concupiscencia, que es la que está. Por eso es que los pastores muchos pastores son como son. Terribles. La concupiscencia, y está en mí, y está en usted, no se va nunca, hasta la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que está operando en este inicuo? En este hombre de pecado, en este hombre de maldad, en estos apóstatas, está operando esa concupiscencia. Por eso dice que el que diga que es tentado, no diga que es tentado de Dios, sino que dentro de vuestra propia concupiscencia es la que opera en nosotros, que hoy en día le digo la amo y mañana estoy mirando a otra. A pesar que delante de Dios juré que esa es la mujer que me dio el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es coquito, hermano, sencillo. Sino que es que no hacemos caso y no queremos entender. Por eso es repetición, repetición, hermano. Tantas enseñanzas tan preciosas que el Señor nos ha permitido traer. Y la gente, nuevas, quiero más y quiero más de eso. Esto no lo entiendo. ¿Cómo lo va a entender si nunca nos lo ha enseñado? Esfuércese, pregunte. Estamos dispuestos a enseñar, a compartirle y a aprender también. Entonces, aquí pareciese que es una lucha entre el diablo y el Señor. Parece. Bueno, como si fuera con el diablo. Pero todo el contexto tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios y la oposición que se levantó a partir de que Él apareció. A partir de que Él apareció, hermanos, cuando cumplió sus 30 años, que era la edad para el sacerdote aparecer y ministrar a Dios. Y a partir de ahí se levantó la oposición y la apostasía de los que reinaban. Ojo, no fue cuando Pablo está declarando aquí en el año 52, no, porque él dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. No está en acción en el año 52, no, ya venía desde que vino el Señor. Simplemente que estaban por dentro, trabajando, mandando. ¿Cuántos hay asesinos por aquí en cada país y en el mismo gobierno norteamericano, en la CIA,
que mandan a matar a todo el mundo, y usted los ve unos santos, hasta se congregan en iglesias cristianas, y son los jefes de la CIA que mandan a matar a todo el mundo, y ellos nadie sabe, hasta que hoy o mañana de pronto Trump dice, saca todo a la luz, ahí salió a la luz ya, pero ahí estaba trabajando desde adentro. Lo mismo, es el mismo caso. No fue que nació ahí y que apareció el diablo. ¿Cuál diablo? Está hablando de personas. Ojo, infundidas totalmente, influenciadas totalmente por ese espíritu satánico que lo tenemos todos. Todos. Podría nombrar aquí, me quedaría en la noche nombrando pastores con ese espíritu. Terribles. Pero, tranquilo. Necesitamos que Dios lo sabe todo porque Dios es omnisciente. Así que el contexto no es una lucha de Dios con el inicuo, con el diablo. Que pregúntele a cualquier cristiano y dirá que es el diablo, porque eso es lo que nos han enseñado, un anticristo para el futuro. Ni siquiera Apocalipsis menciona eso. Un anticristo para el futuro, nada que ver. Entonces, hermano, muy importante, pues Dios mío, esta enseñanza tiene más entendimiento que las otras. Ojalá que pero es más sencillo que las anteriores, pero ojalá que lo entendamos. Contexto para usted y para mí, aplicación únicamente, nada más. No espere que las estrellas caigan del cielo en su vida, ni en la mía, eso no va a ocurrir jamás. Ni en esta vida ni en la otra, nada que ver. Descontextualizaron la palabra. Y en Río Revuelto, miren, y todos los pastores queriendo saber mucho, estudiamos, yo también estudié eso, yo también enseñé eso. Por eso ¿de qué me voy a vanagloriar yo? Ahora sí, gloria a Dios que el Señor nos está permitiendo que le demos lugar a su palabra para que su palabra nos enseñe. Eso es lo único que estamos haciendo. Entonces, muy importante, todo el contexto tiene que ver con el establecimiento. ¿A qué venía el Señor? A establecer la teocracia, a establecer al Padre como Dios y Señor, a establecer a Cristo como príncipe y como rey, como lo dice la Biblia. Porque un príncipe nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre. ¿Cuándo? ¿Dentro de miles de años? ¿Sí? Él es salvador, pero no es príncipe. La Biblia dice que sí, que Dios lo hizo príncipe y salvador, ya lo leímos en estos días. Muy importante, porque entonces si no es príncipe, no es salvador, no es nada. Sí lo aceptamos como salvador, pero no como príncipe. Por eso él vino como rey a reinar. Por eso Pablo le decía Señor. Por eso ve que Roma se le opuso los Césares tan terriblemente, porque ellos querían ser Señor y no que un Jesús de por allá de Jerusalén fuera Señor. Por eso los martirizaban y mataban. Muy importante. Todo el contexto tiene que ver con el establecimiento del reino. Silo, profeta, el Israel de Dios. Y con un haz de juicio, de la venganza del Padre, que estaba prometida desde el primer testamento, que el Señor ya la había sacado contra los padres de los del primer testamento, y claramente les destruyó todo. Y les dio una oportunidad, la última, para que lo vieran a él ya no a través de voces, como lo escuchaba Moisés, como dice que Moisés lo vio cara a cara. El que vio Jesucristo dice que al Padre nadie lo vio jamás, ni nadie lo oyó jamás, era Él. Pero ahora se hizo carne, y cuando se hizo carne, Dios en ese amor tan grande, ahí fue donde salió toda esta apostasía, toda esta iniquidad y toda esta perversión. Ojo, no ahora. Necesitamos que venga el Señor de nuevo para que lo maten, para que maten los profetas, para que maten los discípulos, para que maten los apóstoles, para que los persigan y en fin. ¿Por qué? Porque contexto, fundamento, lo que se estaba peleando ahí era el reino y el fundamento de Dios, que Él lo tenía que terminar y dejarlo sellado, 66 libros, el fundamento. Por eso es que la Biblia habla en Efesios 2:20 del fundamento de los apóstoles y profetas. Y a eso fue lo que atacó esa cúpula, a eso fue lo que atacó ese hombre de pecado. A los principios, al fundamento, a la piedra angular y a las piedras, como dice Pedro, ahí, del 1. En 5, primera de Pedro creo que 5, del 1 en adelante. Hermanos, fundamento. Atacaron los fundamentos. Hoy en día, ¿quién es fundamento? Eso no existe, los fundamentos los tenemos aquí. Aquí están todos los fundamentos de vida. Para usted y para mí, todos apóstoles y profetas, aquí están. Bendita sea la palabra del Señor.
apóstoles y profetas. Eso fue lo que atacaron. Hoy en día no hay forma de atacar esto, no hay forma, porque hay billones y millones escritas. Además, en el internet hay todos los millones del mundo, incontable. Así que imposible. Ya una vez que fue terminado el libro por Juan 66, ya no hay forma de atacar el fundamento. Atacaban a los que estaban poniendo el fundamento. Ese es el contexto. No habrá nadie. Por eso hoy en día, hermano, que un anticristo futuro, que un hombre de pecado futuro, nada que ver. Las perversiones que hay hoy en día son los pastores, que están adentro y que hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es todo. No hay forma de nada más. Nada más. Imposible. Contexto. La Biblia es contextual, hermanos. Contextual. El contexto del verso 8 es la oposición a muerte al reino de Dios. Ahí está. Oposición a muerte. Que Pablo lo ubica en el primer siglo. Tanto la apostasía como el hombre de pecado, como la iniquidad, como Juan posiciona o ubica el anticristo en el primer siglo. Innegable, incuestionable. Sino que es que nos toca revolcarnos, hermano. Tenemos tantas pulgas que nos han pegado todos estos maestros de toda esa escatología futurista, hermano, de cómo han pervertido la Biblia, que hay que, hermano, que alguien nos expulgue. Bueno, aquí el Señor nos está expulgando, a usted y a mí, a los que queremos. Le mandamos la invitación a muchos, a lo mejor usted también se la envía, para el que quiera, pero no saben lo que están perdiendo de pronto. De pronto la mejor enseñanza de toda su existencia, fuera de la enseñanza de salvación y de los principios de Dios. De pronto. Porque lo que ya sabemos es lo normal, pero esto es contra lo que han establecido como normal. Tanto la apostasía a la que se refiere la Biblia, así como la iniquidad del hombre de pecado, tienen su contexto en el primer siglo. Por eso, Pablo está hablando en el año 52, pero no nació en el año 52, eso ya venía, simplemente que todavía no había mostrado la cara. El jefe, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Nadie sabe, hasta que pela los colmillos. Muy importante. Así que toda interpretación que no ubique estas tres cosas, la apostasía, la iniquidad, el hombre de pecado, en el primer siglo, estamos fuera del contexto bíblico, totalmente fuera del contexto bíblico, total. Todo esto tiene su contexto en el primer siglo. Ya leímos a Pablo en Romanos, como dice claramente, 15:4, para los que han alcanzado, hermano, el último tiempo, ellos hace 2000 años, que tenían el último tiempo ¿de qué? De Israel, de ese gobierno, de esa nación con la que él venía a firmar el pacto, hermanos. Y que se lo han acomodado que no es el Cristo el que va a firmar el pacto, sino que un anticristo para el futuro. ¿Dónde? Muéstrenme dónde dice la Biblia eso. Simplemente cogieron el verso 27 de Daniel 9 y lo corrompieron, hermano. Y entonces les tocó corromper a Mateo, etcétera. Y corromper todo el contexto bíblico, corromper lo que sí lo venía a cumplir, el haz que él traía, el profeta, todo lo que él declaró, que él dijo que era verdad, que lo había cumplido, que el Padre había sido glorificado. Yo te he glorificado. Ellos dicen que no, que le faltó mucho. Uy, hermano, qué pelea tan grave contra Dios. ¿Peleará el hombre contra Dios y vencerá? Qué grave. Qué grave. Y todos los que han corrompido su mente con eso, hermano, porque lo normal es la teología normal que han enseñado, escatología normal. Porque ese hombre de pecado es quien conducirá a un pueblo apóstata a una rebelión contra Dios.
Por eso dice claramente el verso 4 que se opone y se exalta contra Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios. Que aún, o sea, ¿qué tiene que ver con Dios? Los discípulos tenían que ver con Dios. Los apóstoles tenían que ver con Dios. Los profetas. Entonces, ese hombre de pecado se sentó contra todo eso y daba cartas. Es Él quien conducirá un pueblo apóstata. ¿Por qué? De adentro, así como Él, hermano, pastores que enseñan de que es que Él va a ser un homosexual, que es que Él va a ser un ruso, que Él va a ser... No, hermano, está hablando en el contexto de adentro, apostasía, es que era un creyente, era uno de Dios, era uno del pueblo de Dios, era uno que el Señor le dijo nuevamente a la mujer sirofenicia: yo únicamente vine a esos apóstatas, a esos. Únicamente vine a esos que han rechazado al Padre, y vamos a ver si en estos 490 años, en este último tiempo, a ver si ya están listos. Por eso mandé a Juan, para que se adelantara y para que les hablara. Vamos a ver si están listos. Pero únicamente, mujer, vine a ellos. Biblia, contexto. Muy importante. Él conducirá a un pueblo apóstata, o sea, que de adentro. Eran de adentro los que Él conducía. En una rebelión contra Dios, contra los propósitos de Dios, contra todo lo que se llama Dios, contra el templo de Dios, que se sentará como Dios a reinar sobre ese templo. ¡Ojo! Eso lo ve un niño. Un niño. Muy importante. Y contra el reino de Dios, contra que el Señor reine. Jacob lo profetizó. Se someterán a Él, le entregarán el cetro. Y David dijo que Dios le había jurado que en cuanto a su carne daría un descendiente que se sentaría en su trono. Y dice Pedro en Pentecostés: y Él murió y resucitó y exaltado a la diestra del poder de Dios, la diestra del poder, o sea que Él recibió el poder, e inmediatamente eso mismo equivale con Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, cuando vio a ese hombre, vio a un hombre que nunca habían visto un hombre en el cielo. Ojo que estamos estudiando eso, porque es esa situación, hermano, de que Enoc y que Elías, hermano, por allá en el cielo, nada que ver. Sangre y carne no heredan, y además sin resurrección es imposible que podamos estar en la presencia del Señor, porque Pablo decía y lloraba de que necesitaba ser vestido de un cuerpo inmortal y una naturaleza incorruptible, y eso solamente se logra a través de Cristo. Ojo con ese cuento, que eso lo estamos enseñando en la parábola de Lázaro y el rico. Todavía falta cogerla y seguir con ella. Entonces, muy importante, una oposición total al Señor, a los propósitos del Señor y a todo lo que tenía que ver con el Señor. Dirigiendo un pueblo apóstata. Eso ya venía, eso no nació ahí en esa declaración de Pablo. Por eso dice el verso 4 de 2 de Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta, se opone. Por eso es que llama anti-Cristo, opuesto a Cristo, en contra de Cristo, contrariando a Cristo, en vez de Cristo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto del culto de Dios. Y se sienta en el templo de Dios como Dios. Oh, muy importante. Así que, hermanos, yo no culpo a nadie por no aceptar el contexto bíblico. Y el Señor le está permitiendo a usted y a mí, con la Biblia abierta, no con cuentos, como lo que nos han enseñado cuentos, pero los creímos porque como hemos sido unos ignorantes que no estudiamos la palabra, que nunca le hemos dado lugar a la palabra, que cuando la cogemos a leer, leemos y seguimos derecho, pero la palabra no es para leerla. La palabra es para estudiarla, para meditarla. Por eso es que el Señor alaba en el Salmo 1 al varón o a la varona: bienaventurado el varón
que no anda en las cosas del mundo, en consejo de malos, en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la palabra del Señor está su delicia y en ella medita. ¿Por qué? Porque cuando yo leo un verso sobre el pecado, yo estoy en pecado, un verso sobre la dureza de corazón y yo estoy con... Medita, hermanos, eso trae cambio, transformación, trae libertad. La verdad nos hará libres. Pero cuando la leo y sigo derecho y después la cierro y oro, repito lo mismo de siempre. Pues no hay crecimiento. Usted ve la iglesia enana. No importa la palabra, entra por aquí, sale por aquí. Pero eso sí, las novelas se las saben todas. ¿Quién sabe cuánta gente que se está compartiendo la palabra, así sea en el día, por diferentes canales? Hermano, no, más bien me veo otra, o que me la graben para mañana, pero primero que todo la novela o la película que le están presentando, hermano, es una perversión. Eso es no tener conocimiento de Dios, de un Dios celoso, de un Dios santo, de un Dios misericordioso, compasivo. Así es. Eso es perversión. Y el que hace eso es eso. Hermano, a Dios, desechar a Dios por un programa. Así Eso es tan grave. Eso es tan grave. Bendito es el Señor, hermanos. Entonces, yo no culpo a nadie por no aceptar el contexto bíblico. Por muchos no lo aceptan. Ya que está tan arraigado ese futurismo pro templo, que es casi imposible sacarlo de la mente. Casi imposible. Y ojo, aunque Pablo en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, habla en un contexto y en un tiempo, y Juan habla en un contexto y en otro tiempo, porque el uno habló en el año 52 y Juan habló entre los años 60 y antecitos del 70. Porque ojo, que el Señor menciona en el capítulo 11 de Apocalipsis el templo. El templo todavía estaba erguido, ahí erigido, ahí estaba. En Apocalipsis 11, ahí estaba. Y en ninguna parte se menciona de que lo destruyeron. Y hay otras pruebas más dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, que nosotros las vamos a enseñar, las vamos a mostrar verso por verso. Así como esto para niños. Entonces, muy importante, hermanos. Hablan en dos contextos, pero el contexto es primer siglo. Contexto contra los fundamentos de Dios, apóstoles y profetas. Contexto a que se sellara el libro y ya el Señor declarara una maldición sobre aquellos que le agregaran o le quitaran al libro, a los fundamentos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, la Biblia. Contra eso fue que se fue este hombre de pecado. Contra eso fue que se fue este anticristo y todo eso, y estos anticristos en un contexto primer siglo. Así de sencillo. Aunque son años diferentes, primer siglo. Contexto, primer siglo. Contexto, fundamentos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias, Señor, por permitirnos una noche más compartir tu preciosa palabra. Señor, una noche más donde tu palabra ha corrido, Señor. Y solo tú puedes, Espíritu Santo de Dios, yo la comparto, pero solo tú enseñas. Solo tú traes entendimiento, mi Señor. Señor, te lo rogamos, trae entendimiento a la vida de mis hermanos y a mi vida propia, porque solo así habrá luz, Señor. Solo así tu palabra correrá y será glorificada, Dios mío. Yo te doy gracias por mis hermanos, los bendigo, Señor. Y bendigo tu palabra, Señor. Ábrele puertas a tu palabra para que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada y libertando, porque solo tu verdad nos hará libres, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, enseñanza número 12. ¡Qué bendición! Así que esforcémonos, hermanos, por seguir estudiando y por seguir entendiendo la palabra del Señor. Compártala, hermano y hermana, compártala para que la gente tenga acceso, así como usted y como yo, a estas preciosuras de nuestro Dios y Rey Jesucristo. Y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo.
Gloria al Señor.